cumplía con su rutina cotidiana, en los trabajos de corte y remoción de tierra, en lo que hoy es San Antonio del Mar. Durante los trabajos notó que la retroexcavadora había roto lo que parecían enormes huesos sobresaliendo del terreno. Aquello parecía del apocalipsis. Eran los huesos de un animal enorme de gran antigüedad. Pronto, la comunidad fronteriza se conmocionaría con la noticia. Era junio de 1968, era una noticia internacional, la cual provocaría el arribo de curiosos, y un foráneo que robó parte de la osamenta y fue detenido, antes de cruzar hacia la Unión Americana. Hoy, el doctor Luis Gustavo Álvarez Sánchez, el único sobreviviente de aquel equipo, recuerda para Cronos el episodio de una historia, cuyo capítulo final todavía está por escribirse. Estábamos cursando íbamos a iniciar el 4º año de la carrera de oceanología, era el último año. Y en junio de 1968, pues ya prácticamente los estudiantes de ciencias marinas habíamos salido de vacaciones. Muchos ya se habían ido porque eran de fuera de Ensenada. Y quedábamos 3 o 4 estudiantes. Yo provengo de Tijuana, que nos quedamos aquí en Ensenada. Y entonces el director del Instituto de Investigaciones Oceanológicas, que estaba asociado a la Escuela Superior de Ciencias Marinas de la UABC, nos dijo, recibimos un llamado de Tijuana, de la Dirección de Acción Cívica y Cultural de Tijuana, que estaba dirigida por el maestro Rubén Vizcaíno, que habían encontrado unos huesos extraños en San Antonio, actualmente San Antonio del Mar. Se llamaba San Antonio Shores en esa época, pero es en San Antonio de los Buenos. Que estaban haciendo un desarrollo turístico para casas, y una máquina pues pasó por encima de algo que después vieron que eran unos huesos. Y dijeron, pues esto no sabemos qué es. Entonces se comunicaron con la Escuela de Ciencias Marinas. Lo interesante es el contexto de la época. Ciencias Marinas fue la primera escuela de la universidad orientada al estudio de las ciencias naturales, enfocada al medio marino. Sin embargo, la formación general nos permitió estudiar aspectos de la geología general, de paleontología general, como base para los estudios orientados luego al medio marino. La escuela estaba naciendo. La escuela empezó a funcionar más o menos en 1960-61. Pues nosotros recién terminamos el 3er año. Éramos los únicos que andábamos por aquí alrededor de la escuela y del instituto. Y nos comisionaron, los que estábamos ahí. Fuimos 3 personas. El que iba más avanzado estuvo a cargo del grupo, que éramos un grupo de 3, ¿no? 3 personas, que fuéramos a Tijuana a ver. Es el Ramón Luna, que desgraciadamente ya falleció, Gilberto Flores y un servidor, Luis Gustavo Álvarez. Pues estudiantes con todo el entusiasmo, ¿no? Y el tiempo, pues ahí vamos a Tijuana. Para sorpresa mía nos recibió don Rubén Vizcaíno en San Antonio del Mar. Y fue una sorpresa porque él había sido mi maestro de historia de las doctrinas filosóficas en la prepa de Tijuana. Y no, pues el gran encuentro con él. Y vengan, oye, ustedes van a ver qué son esos huesos. Pues sí, teníamos como 20 años, algo así. Y después nos decía, yo esperaba que iban a venir unos señores con barba, bata y viejos, en pocas palabras, ¿no? Y no, pues éramos chamacos, pero ya con cierta formación en geología y la experiencia de haber ido al sur de la península acompañando expediciones de expertos sobre todo de Estados Unidos, de California, a rescatar restos fósiles. Claro, con todos los permisos correspondientes para esas expediciones, y nosotros íbamos de práctica a esos lugares. Bueno, vamos y empezamos a ver y a enterarnos de qué había pasado. Estaban haciendo zanjas para los drenajes
y una máquina, una retroexcavadora creo, o una máquina esas bulldozer, le pasó por encima a algo y se hizo el reguero de pedacera blanca. Algunos huesos ya se veía que eran huesos. El operador de la máquina se sorprendió y dijo esto, testimonio de él dice, yo pensé que era un animal antidiluviano, ¿no? O de la era del apocalipsis, así lo dijo. Entonces le dijo a su niño, a su hijo, que creo que tenía 12 años en esa época, que fuera a avisar a la policía, que fuera a la delegación de San Antonio de los Buenos. Y creo que el niño fue en bicicleta. Llegó a San Antonio de los Buenos y les dijo, y mandaron a la patrulla número 1. Anecdóticamente era la única patrulla, pero era la 01 de San Antonio. Y llegamos, nosotros, mientras tanto, nos contaban esos hechos iniciales. Y empezamos a ver que se trataba de un animal grande. En las primeras exploraciones vimos los restos de muelas, pues digo, de este tamaño, de molares, y muchas piezas pequeñas. Pues empezamos a recolectar lo que había, algunos huesos que parecían pedazos de costillas, y algo que se metía en la tierra, que pues era redondo. Al explorar un poco vimos que era una especie de colmillo. Y dijimos, esto puede ser restos de algún elefante o de pariente de los elefantes. Pues íbamos por un día. Finalmente estuvimos como un mes y medio, porque vimos que los restos había más restos enterrados. Era una especie de corte como acantilado que estaban haciendo las máquinas, porque se construía en desniveles. Las casas, entonces las zanjas iban así, escalonadas, y los restos penetraban en la tierra. Había que, pues con cuidado, irlos rescatando. Finalmente se entusiasmó tanto don Rubén Vizcaíno que dijo, oye, pues esto es en Tijuana, un animal de estos. Y decían que si a lo mejor algún circo había pasado, que se había enterrado el elefante ahí. Pero ya viendo la geología, nos dimos cuenta que los restos estaban así in situ. O sea, no había rasgos de excavación, sino que estaba en los estratos sedimentarios incluido, y que el ambiente correspondía a la edad de los sedimentos. Entonces se entusiasmó y dice, pues tenemos que detener las excavaciones. Pues se detuvo el avance de la construcción de esa parte del fraccionamiento, pero esperábamos, que nos den 2-3 días. Finalmente accedieron a que se detuvieran los trabajos y empezamos ya a excavar. Teníamos que ir a Tijuana, regresar a Ensenada por algunos elementos para excavar. Y don Rubén dice, no, aquí les conseguimos todo, ustedes se quedan aquí. No, pero no traemos. No, nosotros nos ocupamos. Finalmente en vez de venir a Ensenada, nos fuimos a Tijuana. Nos quedamos ahí, avisamos a Ensenada que nos íbamos a quedar, ¿no? Pues no, nada de 3 días. Lo que finalmente era una parte de las que llaman los expertos defensas, ¿no? del animal, era un colmillo, como de 1,5 metros casi. Y empezaron a aparecer restos de costillas, de vértebras, la mayor parte de la columna vertebral, el hueso de la cadera, de la pelvis, que era, pues no sé, medía un poco más de 1,25 metros, casi 1,5 metros posiblemente. Y bueno, pues rápidamente don Rubén Vizcaíno se dedicó a hacer publicidad sobre el encuentro, porque era importante. Él, pues, era un promotor de la historia y de la cultura en Tijuana. Y pues llegaron los reporteros. Justo después de que llegamos, nos empezaron a contar ciertas anécdotas que sucedieron durante
las primeras etapas del hallazgo. Resulta que un residente por ahí, un turista, o no sabemos si era residente o un turista que estaba por ahí, tomó parte de los huesos, muelas, costillas, los echó a un costal y se fue aparentemente hacia Estados Unidos. Con el costal así en la cajuela, se lo llevó. Cuando llegó la policía, que finalmente, después del reporte del operador de la máquina, le dijeron, oiga, pues un carro de tales características se fue y se llevó un costal de huesos. Pero ahí va la patrulla a dar aviso. Lo detuvieron antes de cruzar la frontera. Y le quitaron, por lo pronto le quitaron el costal. Ya lo dejaron que se fuera, pero le quitaron el costal. Y cuando llegamos y nos dicen, miren, ese costal que está ahí en el suelo eso es lo que le quitamos a la persona esta. Y ya empezamos a ver, eran huesos grandes, entre ellos restos de los molares. Pues ahí pues tuvimos un mes y medio escarbando. Hay todo un documentos fotográficos de qué sucedió. Empezaron a llegar pues curiosos, turistas, autoridades, y se integraron al rescate de esos huesos. Tijuanenses como Mario Reyes, que se enteró inmediatamente, muy conocido y amigo de Rubén Vizcaíno, nos apoyó mucho. Él aparece en las fotos trabajando con todos nosotros, muy entusiasta. Y empezamos a ver la importancia de ese hallazgo, porque comentábamos que la historia de Tijuana se iba pues a unos cientos de años atrás, pero hablar de evidencia directa, física, de algo que tenía unos 8, 10, 15 mil años, era otra cosa. O sea, ¿cómo es posible que estas cosas, este animal anduviera pastando en Tijuana, en esa zona? El entusiasmo de Rubén Vizcaíno fue decisivo para que siguieran los trabajos. O sea, pedir que se suspendieran el trabajo, que nos apoyaran el municipio inicialmente, la UABC, pues a nosotros nos comisionaron y ahí estuvimos trabajando. Se rescataron los restos y pues digo que eso fue fortuito. Para nosotros fue circunstancial que nosotros estuviéramos en ese momento y no había más estudiantes y fuimos nosotros. Fue una excelente práctica y para nosotros fue una especie de nuestro primer servicio social para la comunidad. Y sobre todo, bueno, para mí, que yo provenía de Tijuana y con el conocimiento y amigos que tenía en Tijuana, maestros de Tijuana, pues fue muy, muy gratificante. Tenemos que pensar en el contexto de esa época, 1968. Pues sí, la universidad tenía, creo que estaban como 7 escuelas, por lo menos formalmente integradas, ¿no? Algunas no funcionaban todavía. Estaba la escuela de enfermería. En ingeniería creo que empezaban la escuela en la carrera de topografía. Había en Tijuana estudios orientados a la economía. Y institutos de investigación pues estaban en papel, nada más. Y pues es cierto que el gran desarrollo cultural y académico pues se dio en el altiplano, ¿no? En la Ciudad de México especialmente. Era muy difícil que de allá vinieran hasta Ensenada, pues a moverse una distancia, personas que ya tienen proyectos caminando en el centro del país. Por un resto de un animal que no se sabía, después supimos que era un mastodonte, le decían mamut. Imagínense el contraste con el tiempo actual. Ahora, ¿cuántos museos hay en Baja California? No sé, museos, 12, 15 museos repartidos en el estado. En ese tiempo había un museo pequeñito en Ensenada, el Museo Goldbaum, que con mucho esfuerzo estaban guardando algunos objetos históricos, de interés histórico de la zona.
En Tijuana estaban las escuelas funcionando. La universidad, sobre todo, el alumnado era de las escuelas preparatorias. En ese tiempo eran de la UABC. Comparado con lo que existe ahora, eran otros tiempos. Si vemos lo que sucedió ahora con el aeropuerto Felipe Ángeles, los restos, se decía que había cerca de 40,000 piezas rescatadas. Eran entre 200 y 300 mamutes o mastodontes, pero creo que eran mamut. Y la cantidad de gente abocada al rescate, al estudio, pues con todo el apoyo académico, recursos materiales y humanos que tenían allá. Pues nosotros no, éramos pequeñitos, ¿no? Y tan lejos. El interés sobre todo vino de Estados Unidos también, de que pues hicieron reportajes sobre ese hallazgo. Pero pues todo quedó hasta ahí, hasta los reportajes, las noticias, los periódicos, revistas. Se montaron exhibiciones en Ensenada, en Tecate, en Mexicali, en Tijuana, con los restos. Pero faltaba algo muy importante. Primero, ¿qué va a suceder con los restos? ¿En dónde se ponen? ¿En dónde se colocan? El segundo, los especialistas, que pues tienen que estudiar los restos para poder determinar exactamente qué tipo de animal, la edad, todo el contexto histórico. Se supone que estos organismos, estos mastodontes o parientes de los elefantes, convivieron ya con los humanos de la época. Y según los expertos, pues fueron desapareciendo en parte por cambios en el clima, competencia quizá con otros organismos, pero también seguramente por la cacería, ¿no? Porque pues se comían, ¿no? Y ese contexto hay que tenerlo presente cuando comparamos las condiciones de 1968 y más de 50 años después lo que tenemos ahora. La universidad creció en forma impresionante y hay muchas más escuelas orientadas a las ciencias naturales, a la historia. Y pues ustedes saben y han visto las condiciones del desarrollo de la UABC. Pero eso fue el inicio y en esas circunstancias pudimos al menos rescatar esos huesos para que quedaran para estudios posteriores, que hay que retomarlos todavía. Ciencias Marinas por mucho tiempo permaneció, digamos, de 1960 a 1971, 72, en que ya contó con instalaciones propias en lo que es Punta Morro, el campus universitario le llaman del Sausal, pero está en Punta Morro, y se creó una especie de núcleo académico muy importante. Está Ciencias Marinas, inicialmente, pero después varias escuelas, biología, ingeniería y arquitectura, y se hizo todo un campus. Y enfrente, vecinos, se desarrolló el CICESE, también con muchas ramas de investigación a nivel de posgrado especialmente, y pues mucha investigación y una colaboración en una interacción muy importante. La universidad creció en todas las ciudades, en Mexicali, Tecate, Ensenada, Tijuana principalmente, San Quintín. Pero pues cada quien con sus ramas respectivas, con sus disciplinas. Pero la parte de paleontología terrestre, pues todavía faltaba por desarrollar. Ya pues ya el INA tiene su museo, ya hubo especialistas. Pues ya ven ustedes aquí en Caracol, ya hay algunas exhibiciones de pues restos de animales no solo marinos, sino terrestres. ¿Hubo en algún momento contacto de especialistas del INA con esos restos? Pues yo creo que sí hubo conocimiento de la existencia de esos restos. Pues sin embargo no ha habido, bueno, que yo sepa, no ha habido un plan de examen o de análisis de esos restos.
Un proyecto orientado a determinar exactamente qué es, qué edad tenía y sobre todo la importancia en todo el contexto paleontológico de lo que llaman el cuaternario tardío de esta zona. Yo creo que todavía habría que promover que se asignen recursos. Quizá no hay recientemente pues ya tenemos un museo del INAH aquí en Ensenada, pero me imagino que faltan pues todavía recursos humanos y económicos para hacer estudios que pues requieren no solo instrumental, sino especialistas y recursos para poder hacer los exámenes, los análisis y ver si es factible aplicarlos a los restos, porque pasaron 50 años. Ahora esos restos ya están en Tijuana. Regresamos. Ahora esos restos ya están en Tijuana, porque pensamos que pues el mastodonte es tijuanense. Y en Tijuana ahora hay los recursos y el lugar, el Museo de Historia de Tijuana, por ejemplo. Y hay especialistas en la reproducción, en las réplicas, que son especialistas y nos apoyaron con las primeras réplicas de partes del mastodonte, molares y vértebras especialmente. Eso se hizo en 2018, cuando tuvimos contacto con especialistas como Alejandro con Loyo y su esposa Cecilia Trejo, que hicieron realmente un esfuerzo desinteresado e importante en construir moldes y reproducir las primeras réplicas. Y eso fue para la primera conferencia sobre el mastodonte en Tijuana, que se realizó en el CEAR. Y ya pudimos exhibir las primeras réplicas. Ahí empezó la difusión después de 50 años. A los 50 años del hallazgo se hicieron las primeras conferencias y se exhibieron esas primeras piezas replicadas. Yo creo que hay muchas posibilidades ahora con los recursos humanos que se tienen y pues promover para que haya recursos asignados a ese fin, porque no soy especialista definitivamente en cuestiones de organismos terrestres. Yo me dedico más bien a la física del océano, pero el contexto histórico es muy interesante. Creo que es el único mastodonte reportado, o por lo menos el primero, en esta zona del país. Hay más mamutes que se han rescatado en otros lugares de la República, sobre todo en el centro, pero no se ha hablado de otros mastodontes en el norte. Yo creo que eso es importante. Y ojalá antes de que pase más tiempo, que se hagan los estudios y se llegue a establecer, tantas cosas, el contexto ambiental donde vivió este animal. Bueno, cuando pasa uno frente a San Antonio del Mar por la autopista, pues lo que ve uno es nada más casas, una franja de casas. No se logra ver qué hay más allá, hacia el mar. Lo que tenemos son terrazas. Geológicamente eran terrazas marinas con sedimentos que provenían de tierra. La evidencia fotográfica y de campo que tuvimos, pues había evidencia de avenidas de agua que arrastraban sedimentos de río, de arroyo. Y lo que se notaba eran sedimentos muy gruesos, lo que quiere decir que había corrientes muy fuertes que estaban llegando hacia el mar, o en esas épocas el mar estaba más distante, más alejado de la costa. Posteriormente, con el aumento del nivel del mar, esas áreas fueron quedando erosionadas
Entonces había un acantilado hacia la playa. Y estos desarrollos turísticos pues aprovechaban el escenario alto. Entonces esas terrazas, conforme se iban, digamos, desgranando, erosionando por la acción del agua y también la acción del mar, empezaron a dejar al descubierto restos de organismos, no solo de este pariente de los elefantes, sino había restos creo que de caballos antiguos y de otros organismos que ya quedaron, pues se supo simplemente que había ahí. Hay algunas evidencias que están siendo publicadas en Estados Unidos en donde muestran que ese sitio, además de los restos de ese pariente de los elefantes, había otros vertebrados grandes, ¿no? Del tipo de los caballos antiguos. Y pues es la única evidencia escrita que se ha publicado. No existe todavía artículo alguno, excepto pues las pláticas, la difusión que se ha hecho por los medios, las pláticas, y es todo. Faltan los documentos formales que describan, y yo creo que tenemos un compromiso importante con esa parte de la historia tan desconocida y novedosa de Tijuana, que repito, pasaron 50 años para que lo retomáramos y pues esta es una buena oportunidad, creo yo. Pues la evidencia que tuvimos así lo indica. Ya no hubo tiempo ni recursos para seguir explorando. Recuerdo que hay documentos que relatan los esfuerzos de algunas personas de Tijuana y en general de la UABC ya, como parte ya del desarrollo académico, un instituto de investigación científica en que lograra hacer realidad los estudios y profundizar en principio con la motivación de ese hallazgo, seguir la historia, la paleontología de la zona de Tijuana. Hay actas que se hicieron, personas que quedaron a cargo de promover, de dirigir esos esfuerzos, pero hasta ahí llegó el asunto, no se prosiguió. Ya el desarrollo de la UABC se fue en otras direcciones, pues el desarrollo natural de esta región requirió especialistas en otras áreas de la actividad, ¿no? Industrial, económica. Pero yo creo que sí hace falta retomar eso ya por los especialistas. Llegamos un 18 de junio de 1968. Primero, pues hacer un reconocimiento del sitio general, tomar fotos, muestras de tierra, las bolsitas para los análisis, y teníamos una cantidad de pedacería, restos desperdigados, ¿no? Contrastaban con el color rojizo de los sedimentos, pues, piezas blancas, pedacitos. Recoger las piezas mayores, mejor, ir rescatando, porque había la urgencia de seguir con los trabajos de urbanización, de excavaciones. Lo que recabamos pues fue colocado en cajas, pedimos materiales muy sencillos por lo pronto, pues había martillos, cinceles, palas pequeñas, brochas, algún cementante para proteger las piezas muy delicadas, porque no estaban fosilizados en el sentido estricto que muchos fósiles ya están, o sea, la edad y las condiciones son tales que ya se convierten en otro material, ya no es hueso, es realmente mineral, piedra, ¿no? Estos no, eran muy delicados, eran huesos. La antigüedad que se suponía eran 8 o 10 mil años, 11 mil años. Entonces estaban húmedos por el contacto con el medio marino, la brisa, la humedad de los sedimentos, estaban muy delicados. Entonces había que ir escarbando con instrumentos que parecen a los que usan los dentistas, ¿no? Irle quitando lo más que se pueda el material terrígeno, sedimentos, prácticamente el lodo en algunos casos. Irlos protegiendo
dejarlos un poco expuestos al sol. Afortunadamente era verano, no llovía. Inmediatamente, ya que las condiciones lo permitían, cubrir los restos. Imagínense una vértebra, lo complicado que es ir cubriendo el material con alguna tela plástica para luego vaciar yeso. El yeso lo que hacía era darle consistencia a ese volumen de tierra con huesos para poderlo mover, para poderlo retirar. Entonces, pues es una técnica que se usa en paleontología, en el campo, para rescatar piezas muy delicadas. Y pues ese era el caso, sobre todo porque eran huesos que se deshacían prácticamente a veces al tocarlos. En ese tiempo todos los oceanólogos cursábamos materias generales de geología y paleontología generales, y luego ya especializadas en paleontología marina o geología marina. Pero los primeros años nos daban esa formación general como marco para ya ir a los estudios del medio marino. Sí, sobre todo el cuidado, yo me imagino el cuidado que tienen los médicos cuando encuentran un accidentado con piedras rotas en muchos pedazos. No lo pueden mover así. Es parecido el método. Hay otros métodos seguramente más modernos que permiten asegurar las piezas. Síguenos en nuestras redes sociales Cronos MX para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones y contenido exclusivo. Recuerda que cada sábado, a partir de las 5 de la tarde, estrenamos un nuevo capítulo en nuestro canal de YouTube. No te lo puedes perder. Suscríbete y activa las notificaciones para ser el primero en disfrutar de cada nuevo episodio. Regresamos. El vaciar yeso, por más delgado que quiera uno ponerlo, pues resulta pesado moverlas. Eso fue especialmente difícil con la pelvis, que imagínense que era así, no lo abarcaba la pelvis así, sus abiertos. Y el mover esa masa pesada fue especialmente difícil. Nos tardamos precisamente por eso mucho tiempo. Ahora, si escarbamos, estos sedimentos se desgranaban. Si escarbábamos un poco para tratar de descubrir una pieza, pues se nos venía la tierra encima. Empezamos a cubrirlas con madera. Después los trabajos se volvieron tan complicados que don Rubén Vizcaíno dijo, no, aquí necesitamos una cuadrilla de trabajadores. Se trajo una cuadrilla de trabajadores de la Casa de la Cultura, creo. Trabajadores de la obra y de mantenimiento vinieron un camión y empezaron a hacer una especie de tejabán que iba avanzando según excavábamos para prevenir que la tierra se viniera encima. Porque sobre esos restos había como 3 o 3,5 metros de tierra. Entonces se escarbaba aquí, pues se nos venía la tierra encima. Entonces hicieron toda una obra de protección con triplay grueso y barrotes para poder seguir la excavación. Digamos, realmente creamos una cueva con el techo protegido para lograr sacar los restos. Lo último que se rescató fue la pelvis, porque era un trabajo pues difícil por el tamaño y la forma. Y lo que era importante era rescatar la pieza completa, o lo más completa posible. Y aunado a eso estaba la mayor parte de la columna vertebral de este animal. ¿Qué fueron sacando primero y en qué orden? Primero rescatamos los fragmentos que ya estaban ahí descubiertos, ponerlos en cajas, protegidos por lo pronto con acerrín, que era lo que teníamos a la mano, con gasas, con el yeso. Luego, conforme avanzó la excavación, pues tuvimos ya que ir protegiendo pieza por pieza con yeso. Permitíamos que se secara un poco y con brochas ir retirando lo que podía retirarse, y con cinceles o con instrumentos más finos ir quitando la mayor parte del sedimento.
Eso se hizo durante todo el proceso. Después, cubiertos ya de yeso, se trajeron a Ensenada y en el laboratorio del Instituto de Investigaciones Oceanológicas, que no tenía nada que ver con los mastodontes, ahí muchos estudiantes que empezaron a unirse al proyecto, sobre todo las primeras muchachas que estaban en oceanología, nos ayudaron a ir limpiando con mucho cuidado y con la vigilancia de nuestros maestros de geología y de paleontología, y limpiándolos, y después ya de una limpieza más profunda con un barniz especial que se usa para protegerlos y además numerarlos. Todos los huesos iban numerados, un proceso de identificación en la secuencia que estaban. Ahora, eso es lo que se hizo con los restos, con los huesos. Aparte, tomar fotografías, hacer planos, mapas, levantamiento topográfico de la zona, porque ya se sabía algo de la geología. Pero eso es pues casi una microambiente dentro de todo el contexto geológico de esa zona. Y pues se toman muestras de sedimento. Inclusive había restos que quedaron en muestras de pedacitos de carbón. Y pues por ahí, bueno, se ha documentado que esos restos indican que a lo mejor fueron aprovechados por el hombre. Algo interesante y que nos preguntamos, bueno, ¿por qué tenemos la pelvis, la columna vertebral, pedacitos de cráneo todos molidos, porque ahí fue precisamente donde pasó la máquina, pedazos de molar, con huesos del paladar, costillas, unas 13 costillas, algunas incompletas, otras fragmentadas, pero no encontramos los huesos más grandes. Es que el fémur, por ejemplo, pues es masivo, y otros huesos de las piernas no estaban. Los especialistas dirán, esto parece que fue, digamos, cortado a pedacitos, ¿no? Los músculos pues están en las piernas, sobre todo, los muslos. Entonces quizá, pues esos fueron transportados a otro lugar. Porque en las excavaciones que había, lo que exploramos, no encontramos más restos de ese tipo. Entonces, pues se pueden tejer muchas historias. Por lo pronto, la pluma de don Rubén Vizcaíno hacía volar la imaginación. Tanto que a ese animal, pues le empezaron a llamar el tijuanodonte, el vizcaínodonte y otros nombres muy curiosos, ¿no? Que la gente empezó a inventar, a tejer en el ambiente ese. Pues hasta cierto punto, lo curioso es que los 3 o 4 participantes que duramos más tiempo, pues nos fuimos a estudiar nuestras especialidades. Terminamos nuestros cursos, había que hacer una tesis de licenciatura, y eso es en oceanografía. El compañero que iba más avanzado y que estuvo a cargo, Ramón Luna, se fue a trabajar al sur del país. Terminó la excavación, se protegieron los huesos, se trajeron a Ensenada y nosotros seguimos con nuestra carrera. Yo salí a estudiar una maestría, duré 3 años fuera. Para entonces los restos pues, ya se habían limpiado lo más posible y se montó una exhibición en la Escuela de Ciencias Marinas, que en ese tiempo estaba en la calle Primera, donde está ahora el Covach. Estaba la Escuela Preparatoria de Ensenada, que era de la UABC, y a un ladito estaba una especie de almacén en donde funcionó la Escuela de Ciencias Marinas hasta principios de los años 70. Ahí quedó, ya nos fuimos a estudiar y después la escuela se movió de esa zona, de la calle Primera, al campus de Punta Morro, donde se construyeron los primeros edificios de la universidad expresamente para albergar a la Escuela de Ciencias Marinas. Y el instituto, que estaba un tanto en papel, ¿no? Y quedaron resguardados ahí en algún almacén. Pues ya nos
desligamos de ese proyecto. Eso quedó depositado ahí. Y ahí permaneció en los almacenes por 50 años, hasta que revivimos esa historia. El interés de Mario Reyes pues, fue enorme, pero siendo de Tijuana. Pero él fue a estudiar economía o alguna ciencia de esas, y después se dedicó trabajó en la escuela de turismo, pero siempre con el interés histórico, ¿no? Y los restos quedaron ahí. Cuando se cumplieron 50 años, nos reunimos Ramón Luna, Mario Reyes y un servidor, Luis Gustavo Álvarez, para planear pues una difusión, una plática. Nos apoyó una persona también de Tijuana, un apasionado de la historia, que es José Saldaña. Hablamos con José Saldaña porque fuimos compañeros desde la secundaria hasta la prepa. Y pues él, sus gestiones y su amistad con el director del CEART de Tijuana, dice, pues vamos planeando algo para las jornadas vizcaínas, una colaboración del CEART de Tijuana con una plática y una exhibición de esas primeras réplicas que gracias a Loyo y a Cecilia se lograron. En 50 años no supimos qué pasó, porque yo me integré de nuevo como tiempo completo después de mis estudios de posgrado a ciencias marinas, y duré trabajando 8 años, pero ya en oceanografía física. No tenía que ver con la paleontología, pero sabían que los huesos estaban por ahí en la parte en el laboratorio de geología de la Escuela de Ciencias Marinas, ya en Punta Morro. Y pues a partir de de 2018 empezamos a hacer gestiones. Dijimos, bueno, esos restos, ahora con el Museo de Historia de Tijuana, hay tantos museos, está el del Secut, el Trompo y otros lugares que son específicamente para la difusión de la cultura y para la preservación de lo que haya de patrimonio histórico. Dijimos, bueno, pues que se vaya a Tijuana. Ya en ese tiempo el director del Museo de Historia, de Alejandro Loyo, dice, bueno, aquí hay un lugar donde pueden conservarse con humedad y temperatura controlados, como tenemos otras muestras de colección de muchos restos, sobre todo de Baja California. Entonces hicieron trámites legales y largos para que esos restos pasaran del resguardo de la universidad al resguardo del Museo de Historia. Bueno, mira, todo empieza por el guión museográfico que se encuentra dentro del Museo de Historia de Tijuana. En la primera sala se habla sobre los restos de un mastodonte que fue encontrado hace ya casi 55 años. Entonces nosotros teníamos la narrativa y teníamos algunas fotografías. Pero con el tiempo me doy cuenta que esos restos existían dentro de la Facultad de Ciencias Marinas de Ensenada. Y yo me pregunté, ¿qué hacen estos restos aquí que dicen mastodonte de Tijuana? Y fue cuando, siendo yo coordinador del Museo de Historia de Tijuana, digo, esto tiene que estar en Tijuana. Y dentro de el contexto del hallazgo de esas osamentas, hace en aquel tiempo todavía eran 50 años, estábamos hablando de que Vizcaíno tenía a cargo del equipo para rescatar esas osamentas, y él decide que sea la Facultad de Ciencias Marinas, porque no había una institución, no estaba el INA aquí en Baja California que pudiera hacer ese rescate. Entonces trajeron alumnos de la Facultad de Ciencias Marinas y ellos son los que rescataron esas osamentas, las guardaron allá con la promesa de que si había un museo en el futuro en Tijuana, pudieran esas osamentas ser exhibidas. Y mira, se predijo muy bien con el tiempo y ahora creo que es momento, ya están en el Museo de Historia de Tijuana las osamentas. Por lo visto son osamentas de diferentes individuos, entonces esto nos puede arrojar todavía muchas sorpresas más. Ese esfuerzo que están haciendo ustedes de rescatarla
la historia no, darle la difusión en la forma que puede llegar al mayor número de personas. O sea, para ver un animal en el esqueleto, pues, parado ahí en exhibición, se requiere mucho trabajo y muchos recursos, aparte de un lugar adecuado. Yo creo que esto de difundir ese hecho de manera que sea interesante. O sea, ¿qué es lo que nos dice un hueso, un molar? La muela del mastodonte. Bueno, pues en primer lugar los especialistas saben de qué se alimentaba, qué comía, qué tipo de animal era. Inclusive algunos restos, algunos huesos sirven para determinar la edad con métodos de datación. Pero pues falta esa difusión en los medios que ahora son tan efectivos. Esa difusión de forma interesante, fotografías que las hay que ponerlas de tal manera que resulten atractivas. Y más, yo creo que para los jóvenes es importante. Digo, para los viejos obviamente, porque estando viejos y nos tocó escarbar, nos resulta muy satisfactorio que eso se conozca, los restos como parte de la cultura y del contexto histórico. Más allá de los primeros conquistadores o exploradores que llegaron a estas tierras, ¿no? Digo, comparar la historia, decimos, tenemos historia hasta hace 200, 300, 400 años quizá en estas tierras. Pero damos un salto hasta 10,000 años quizá. 10,000 años atrás, ¿qué había? Bueno, pues estos animales vivían. ¿En qué ambiente vivían? ¿Qué comían? ¿Qué tipo de pastos había? ¿Llovía o era desierto? Entonces, el conocer esa historia nos ayuda a reconstruir cómo eran esos ambientes de hace 10,000 años. Es un privilegio haber estado, y si esos restos duraron guardados 10,000 años, como decía Vizcaíno, estamos haciendo revivir, ¿no? Cada palada de tierra se entusiasmaba y ustedes quizá conocieron la personalidad de Rubén Vizcaíno. Se entusiasmaba, se emocionaba y movía cielo y tierra. Y sí, eso es un privilegio, parte de nuestra formación, parte de lo que aprendimos en los primeros años de la carrera de oceanología, pues nos hizo entender la importancia no solo de ir y sacar los huesos, sino documentar qué había alrededor, todo el tipo de sedimentos y sobre todo tratar de explicarnos si esos restos habían sido enterrados a propósito. Y pues la evidencia y las técnicas de sedimentología dicen que por lo pronto ese organismo estuvo sepultado en los sedimentos y se depositó, digamos, al mismo tiempo que los sedimentos que lo cubrieron. No hubo ninguna perturbación en la vertical, digamos, que haya mostrado evidencia de una excavación. Más de 50 años y ahí está, esperando que alguien los estudie, los describa, los muestre y nos cuente la historia, ¿no? Ya con la opinión de expertos de cómo fue que vivió este organismo en estas tierras.
No se pierda la próxima edición de Cronos. Fundación de las Misiones. El legado europeo de Baja California.